Acabamos de cantar, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. ¿Por qué exaltas a Dios? ¿Porque alabas a Dios? Hoy vamos a ver cómo el Dios al que dices exaltar, al Dios al que dices alabar, en sí mismo tiene motivos suficientes para ser alabado y ser exaltado. Pero quiero pedirte que antes de comenzar, oremos. Porque como lo hemos venido hablando, sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, esto puede llegar a ser un bla, 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 bla más. Y no queremos eso, ¿cierto? ¿Me acompañas a orar? Dios, nos presentamos delante de ti para rogar de tu intervención en nuestras vidas. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Espíritu Santo, te ruego que abras nuestros oídos, abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre mi boca. Ayúdanos, porque de ti es que realmente necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿alguna vez has conocido a un muerto en vida? A una persona que está viva, claro, pero camina y arrastra los pies. A una persona que a la vez parece que está muerta, sin motivación, que está triste todo el tiempo, que quiere estar aislado o aislada. ¿Alguna vez has conocido a una persona así? Y de repente, ¡pum!, algo pasa en su vida y cambia. Ahora es feliz, ahora sonríe, ahora habla y ahora busca estar cerca de las personas que le rodean, quiere hablar, hasta se te hace raro porque es parlanchín. ¿Te daría curiosidad conocer a una persona así? A mí sí. Yo creo que si yo conociera a una persona así, le haría preguntas por curiosidad. Llegaría y le preguntaría algo como, hey, ¿qué te pasó? ¿Qué te ocurrió para que haya este cambio? Y yo le diría, oye, es que tu vida se veía de esta manera y ahora se ve de esta otra. ¿Qué ocurrió? Y algo muy similar pasa cada vez que una persona conoce de Cristo. Cada vez que Jesucristo encuentra a alguien, es cuando pasa de este letargo espiritual, de esta muerte espiritual, a una nueva vida. La semana pasada, Bay nos hablaba acerca de una oración que hacía el apóstol Pablo. Y dentro de lo que él mencionaba, le pedía al Espíritu Santo que les revelara a los efesios 3 cosas. Y quisiera leerte las frases que para mí son más relevantes. Lo que él pedía que les fueran revelados era la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la gloria y la extraordinaria grandeza de su poder. Y lo que pasa inmediatamente es que parece que Pablo quiere hacer mucho énfasis en que precisamente entendiéramos con mayor profundidad la oración que acaba de hacer. Mira, ahora que lo leamos va a cobrar más sentido lo que estoy diciendo. ¿Me acompañas a leer? Abre tu Biblia, voltea hacia atrás, va a aparecer ahí Efesios capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 10. Y dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En el pasaje acabamos de leer, y es muy evidente que hay un contraste entre dos condiciones espirituales. Por un lado está la muerte espiritual y por otro lado está la vida espiritual. Lo que nos lleva a la idea central que estaremos desarrollando hoy. Solo en Cristo hay vida. Todo fuera de Él es muerte. Es una frase corta, pero que espero que te acompañe en tu día a día. Espero que te acompañe a lo largo de tu vida. Solo en Cristo hay vida. Todo fuera de Él es muerte. En los primeros versos, inmediatamente alcanzamos a ver que sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Y aquí se nos genera una duda natural. Oye, ¿y qué significa estar muerto espiritualmente? Y la definición es en realidad muy simple. Estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Pablo está enfatizando que nosotros estamos separados de Dios, que nosotros estamos muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados. Ayúdame a repetir esa parte. ¿Estamos muertos a causa de qué? Delitos y pecados. Gracias. Y la pregunta para mí que nos tenemos que hacer es, ¿y desde cuándo es que estamos muertos? Y para responder esto nos tendremos que remontar hasta los primeros capítulos de la Biblia, donde empieza a hablar de Dios y Dios crea al hombre y a la mujer. Y lo que pasa es que Dios ya da una simple orden. Y la orden es algo como de todo árbol podrás comer, excepto de uno. Y hace una advertencia, porque el día que comas, ciertamente ¿qué? Morirás. Qué bueno que lo sepan, qué bueno que lo recuerdan. Sin embargo, sabemos que inmediatamente en el capítulo que sigue, en el capítulo 3, dice que Eva vio el fruto, vio que era bueno y lo come. Y después se lo da a Adán. Y lo que pasa a continuación, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Una vez que Adán pecó, toda la raza humana cayó con él. Perdimos esa justicia original de la creación hecha a la imagen de Dios. Ahora, todos nosotros compartimos la culpa de Adán. Mira cómo lo dice Romanos, cómo lo explica Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Incluso si vemos en el Antiguo Testamento, esto ya se entendía. Mira cómo lo explica el rey David en el Salmo 51. Yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. La primera vez que yo leí esto dije, o sea que la mamá, ¿cómo? O sea, era una relación ilícita, ¿qué pasó? Pero no está hablando de eso. La realidad es que esto está hablando de que David entendía que la raíz y la profundidad de su pecado estaba en su naturaleza pecaminosa, porque incluso antes de que naciera, él ya era pecador. Vamos otra vez a Efesios, capítulo 2, porque aquí es que Pablo nos deja bien en claro cómo se ve la vida de alguien que está muerto espiritualmente.
dice el verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo primero que vemos es que habla de que alguien que está muerto espiritualmente sigue la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? Es una persona que está controlada por las influencias del mundo y los valores de esta época, sin importar que estén en contra de Dios. Alguien que sigue la corriente de este mundo es alguien que asume actitudes, hábitos y estilos de vida sin voltear y reflexionar si eso le está agradando a Dios o no. Simplemente es no contemplar a Dios y hacerlo porque todos lo hacen. Lo segundo que expresa acá o que queda en evidencia es que alguien que sigue al mundo solamente es evidencia de que está siendo tentado, guiado y controlado por Satanás. Lo tercero que viene lo encontramos en el versículo 3. Dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Lo tercero que encontramos ahí es que alguien que está muerto espiritualmente es alguien que está siendo controlado por su propia carne. Una de las frases que encontré al estar estudiando sobre este tema me encantó y te la quiero leer tal cual la encontré. Dice, el pecado es tan astuto que se disfraza de libertad. Te lleva a hacer lo que yo quiero. Creemos que hacer siempre lo que yo quiero, lo que me dicta mi corazón, eso es lo correcto. Sin embargo, estar controlado por nuestras propias pasiones es evidencia de muerte espiritual. Mira cómo lo expresa el apóstol en Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es como si me faltaba una y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora quiero que hagamos una pausa. Creo que es necesario hacer una pausa y que analices un poco tu vida cotidiana. ¿Cómo se ve tu vida diariamente? ¿Se ve como alguien que busca hacer lo que quiere? ¿O alguien que está volteando a ver y decir, creo que esto es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se ve en tu día a día? ¿Buscas agradar constantemente a Cristo o estás buscando agradarte a ti mismo, a ti misma? Aquí Pablo está haciendo mucho énfasis en que nosotros alcancemos a ver la profundidad de nuestra depravación. ¿Para qué? Porque a pesar de ella, recordemos la primera frase que leímos. ¿Me puedes poner otra vez Efesios, el verso 1, Efesios 2:1? Fíjate, primero está ahí explicándonos la profundidad de nuestro pecado, pero pareciera que pasamos por alto esto. La primera frase dice, y Él les dio vida a ustedes. ¿A quién nos dio vida? Nos dio vida a los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo para salvación. A pesar de la profundidad de tu pecado, querido, querida, no hay pecado más grande que Jesucristo. ¿Sí me escuchaste? A pesar de la profundidad del pecado en el que tú y yo estábamos, lo único que se evidencia aquí es nuestra gran necesidad de un Salvador. Si Dios ya te dio vida, ¿estás viviendo en agradecimiento a tanto? ¿Estás valorando lo que Dios hizo por gracia a pesar de tu pecado?
O más bien tu vida se ve prácticamente igual que alguien que sigue muerto. Por eso es tan necesario que vayamos recordando que solo en Cristo hay vida. Y todo fuera de Él es ¿qué? Muerte. Todo fuera de Él es muerte. En los siguientes versos vemos cómo solo con Cristo estamos vivos espiritualmente. Fíjate cómo inicia el verso 4. Pero Dios, son dos palabras, pero en primera instancia pudiéramos creer que es una expresión simple, cuando la realidad es que estas dos simples palabras deberían de llevarnos a adoración a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de la profundidad de nuestro pecado, Dios hizo algo distinto. Dice, pero Dios, en otra expresión puede utilizarse es, a pesar de ti, Dios, sin importar lo que eres, Dios, pese a quien eres, Dios, no importando tu condición, Dios, que es como rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Cada vez que empieza a describir estas frases de misericordioso, amor, misericordia, gracia, bondad, a mí me gustan mucho porque es muy evidente que está hablando de Dios. Es muy evidente que nos está Dios diciendo, hey, quiero que conozcas algo de mí. Yo soy misericordioso, yo soy amor, yo soy un Dios de gracia, yo soy bondad. Sin embargo, es muy fácil que podamos caer en una trampa y creer que Dios todo lo que hizo, lo hizo pensando en nosotros. Pensar equivocadamente que su misericordia, su amor, su gracia y bondad nos las dio solamente porque nosotros las necesitábamos. Incluso creer la mentira de que Él todo lo hace para que tú y yo estemos bien. Hey, no, hermano, hermana, eso no es así. Si Dios es misericordioso, si Dios es amor, si Dios es un Dios de gracia, si Dios es un Dios bondadoso, es para que tú sepas quién Él es. Es para que voltees a ver y digas, wow, mira el Dios que tengo. Y a continuación lo que tengas que hacer es alabarlo continuamente. Y que vivas en consecuencia a tan glorioso Dios. Querido, querida, no se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de su carácter evidenciado y del cual, de ese desborde de quien Él es, tú y yo somos los beneficiarios. Y es cierto, los principales, sí, pero somos eso, beneficiarios. ¿Soy el único que le da gozo, que le da alegría ver el Dios que tiene? Pues como dos, ¿no? Bien. Pero la realidad es que este es el Dios al que ahorita tú decías, te exaltamos. A ese que le estabas cantando es este Dios del que está hablando, que dice que a pesar de la condición en la que estabas, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Él nos resucitó. Con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes. Yo no creo que Pablo utilice esas palabras nada más porque era exagerado. Pablo está realmente queriendo decir, hey, las riquezas de gracia son sobreabundantes. Y esto son por su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Insisto, ¿te das cuenta que solo en Cristo hay vida? Solo en Cristo. Fuera de Él, todo es muerte. Lo que Dios hizo por Cristo lo hizo al mismo tiempo por los creyentes. Cuando dice en el verso 6 que Él nos sentó en los lugares celestiales, creo que la pregunta lógica es, a ver, espérame, porque sí, yo ya puse mi confianza en Cristo, yo ya soy hijo de Dios, pero pues yo no estoy allá en el cielo, a la diestra del Padre. No, esto en teología se le conoce como el aquí, pero todavía no. Lo que implica es que Cristo hoy está a la diestra del Padre, en el cielo, junto a Dios mismo. Pero Él lo que está haciendo ahora es fungiendo como representante nuestro. Porque un día todos los que hemos creído en Él, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él, estaremos sentados junto a Él. Y estaremos disfrutando de la presencia del Padre. No estaremos muertos, estaremos en vida espiritual, en vida física con Él. Estas sobreabundantes riquezas de su gracia me hacen forzosamente venir y cuestionarte otra vez. ¿Estás alcanzando a ver esas riquezas que tienes a causa de Jesús? ¿O dices, órale, pues qué padre, ¿no? Chido tu cotorreo. ¿Qué evidencia tu vida? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿En las riquezas que ya se te dieron en Cristo o en las riquezas que tú quieres tener? ¿En las riquezas que tú crees que puedes controlar? ¿Qué puede ser? ¿Dinero? ¿Cosas materiales? ¿Una relación? ¿Tu estabilidad? ¿A qué le estás prestando más atención que a Dios? Recuérdalo. Solo en Cristo hay vida. Todo fuera de Él es muerte. Al principio del pasaje vimos cómo se ve la vida de una persona muerta espiritualmente. Lo que vamos a ver en los siguientes versos es cómo se ve una vida de una persona que está con Cristo, de una persona que ahora tiene vida espiritual. Y es muy fácil que tú y yo podamos entender que una vida en Cristo se ve cuando andamos en buenas obras conforme a su voluntad. Fíjate lo que dice el verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras. Ayúdame a repetir eso. No por obras. No por obras para que nadie se gloríe. El autor se esfuerza en ser explícito en la idea de que tú y yo no hicimos nada para ser salvos. Déjame, te pongo un ejemplo para que sea mucho más práctico con esta plantita. ¿Esta plantita tiene vida? Es natural. ¿Esta plantita tiene vida? ¿Sí o no? Ok. Sin embargo, a pesar de que tiene vida, si yo le digo, planta, necesito que vayas y des este mensaje a las personas que están afuera, ¿la plantita lo va a hacer? ¿Seguros? Ok. Si yo le digo a la plantita, ven, yo tengo el agua que te va a dar vida, ¿la plantita va a venir hacia mí? ¿Por qué? Es simple, no tiene la facultad, no tiene la capacidad de hacerlo. De manera similar, nosotros en nosotros mismos, a pesar de que somos seres con vida natural, sin la intervención de Dios a través del Espíritu Santo,
jamás iremos a Cristo. Porque nosotros mismos estamos ¿qué? Muertos espiritualmente. En nosotros mismos, en nosotros solos, no tenemos la capacidad, así como la planta no tiene esa capacidad. Tú solo no tienes esa capacidad. Mira cómo lo explica Romanos 3. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. Nadie. No hay quien entienda. ¿No entiendes? Tú y yo no podemos entender por nosotros mismos. No hay quien busque a Dios. Tú y yo no vamos a buscar a Dios por nosotros mismos. Entonces, si tú dices, entonces ¿por qué estoy buscando a Dios, Sergio? Para que tú tengas esa intención de buscar a Dios. Lo especifica claramente porque dice en el verso 8: y esto no procede de ustedes, sino que es un don ¿de quién? De Dios. Es impresionante cómo deja bien claro que aún la fe es un regalo que Dios te da. Es un regalo. Es algo que a ti Dios en la eternidad pasada dijo: tú. Y él empezó a decir ¿quién? Hermano, hermana, ¿te deleitas en ese Dios? ¿Disfrutas de ese Dios que por gracia te salvó? Constantemente te recuerdas de tu incapacidad, pero la capacidad de Dios para hacer su voluntad en tu vida. Dios tiene que hacer algo sobrenatural en tu vida y en mi vida para que podamos ir hacia Cristo. Esa es una verdad. En el verso 10 es como hay un contraste muy fuerte entre cómo decía que una persona muerta espiritualmente era llevada por sus impulsos, por su libertad, por lo que él quiere hacer, guiado por sus deseos. Sin embargo, acá ahora en el verso 10 dice: creados en Cristo Jesús para hacer buenas ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recuerda que las obras no son para salvación, no son para eso, y tampoco para conservar tu salvación. No, querido. Nosotros hacemos obras que Dios ya tenía indicadas, que Dios ya tenía presupuestadas, simplemente porque son conforme a su voluntad. Dice Santiago 1:22: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Tú estás siendo hacedor de la palabra o solo te estás engañando? Tú, si ya estás vivo en Cristo, tu vida está reflejando que estás agradecido con Él. Tus acciones diarias, tus acciones cotidianas denotan que tu fe está puesta en Él, o más bien estás viviendo como alguien que está muerto. Quizá a lo largo de la predicación tú pudiste identificarte y dices: ¿sabes qué, Sergio? Yo soy como ese muerto. Yo soy como ese muerto que describe que vive haciendo lo que su corazón le dicta, lo que sus impulsos le dictan. Pero ya no quiero estar ahí. ¿Tú solo vas a poder ir a Cristo? Tienes que rogarle a Él esa necesidad que tienes, esa necesidad de ser vivo espiritualmente, esa necesidad de ser reconciliado con Dios, esa necesidad de estar cerca de Dios, y eso solo es a través de Cristo. Quizá tú ya estás vivo, quizá tú ya eres hijo, quizá tú ya eres hija,
Pero a lo largo de lo que hemos reflexionado, te estás dando cuenta que a pesar de que ya tienes vida en Cristo, tú estás decidiendo deliberadamente vivir como alguien muerto espiritualmente. Quizá hay algunos que simplemente sean algunas áreas en su vida en las que están decidiendo eso. No sé cómo estés viviendo hoy, pero creo que es necesario que si hoy tú entendiste que estás pecando contra Dios, le pidamos perdón a Dios, que juntos le digamos: Dios, yo he estado viviendo conmigo en el centro. Yo he sido, y lo digo entre comillas, mi propio Dios. Yo estaba haciendo lo que mi corazón desea. No quiero más eso. No quiero más eso. Yo quiero encontrar esa vida en ti. ¿Me ayudas? ¿Te parece si oramos? Señor Dios, el anhelo de nuestro corazón es reconocer y recordar que solo es por Cristo Jesús que nosotros podemos tener esta vida espiritual, tener esta relación con Dios. Señor Dios, muchos de los que estamos acá hemos estado viviendo como esos muertos espirituales. Hemos estado haciendo nuestra propia voluntad. Hemos estado dejándonos guiar por lo que nos dicta nuestros impulsos, Señor. Pero hemos entendido que necesitamos de tu intervención en nuestras vidas. Necesitamos urgentemente de nuestro Salvador. Por favor, Espíritu Santo, te ruego que extiendas tu misericordia a cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén.